16 y 17 de septiembre, amados hermanos, que tú seas el precursor de un avivamiento extraordinario en nuestra juventud, que esto se llene de jóvenes hasta que no quepa uno más. Y si no cabe uno más, nosotros nos salimos para que quepa. En el nombre del Señor. La palabra del Señor nos quiere hablar en esta mañana. Hace unos domingos atrás en la noche compartimos esta palabra, y si usted estaba aquí esa noche, yo creo que Dios quiere repetirle algo en esta mañana. La palabra del Señor se encuentra en 2 de Corintios. Gloria al Señor. Capítulo 11, versos del 1 al 15. Dios es bueno y maravilloso. Dice la palabra del Señor: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Porque pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado, cuanto he predicado el evangelio de Dios en balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá hasta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extrañe si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Damos gracias a Dios por su palabra. Amén. Que siempre es una palabra de bendición. Si te preguntara en esta mañana qué te inspira, qué te mueve el corazón para seguir, qué hace que tú te levantes en la mañana con ganas de continuar, aunque esté el tiempo tempestuoso, o esté en las circunstancias no favoreciéndote. A mí me inspiran algunos hermanos en la fe extraordinarios. Gente que yo las veo con su situación física, con las situaciones difíciles que han atravesado, y siguen caminando, y siguen avanzando, y siguen con un carácter, amados hermanos, oiga, que no se dobla ante las circunstancias adversas. Cuando yo veo a mi hermana Juana, que mucho me inspira la vida de esta mujer, que ha vivido la salsa y el guayacán, que ha vivido, amados hermanos, grandes pérdidas en su vida, pero nunca ha perdido su norte. Cuando yo pienso en el hermano Juan, un hermano de nuestra iglesia en Dorado, un hermano que le faltan las piernas, que un brazo no le funciona y le funciona solo uno, y este hermano se vale por sí solo, vive solo, va a la iglesia, hubo que hacerle diferentes procedimientos, ha estado hospitalizado a veces casi todo el año, y cuando usted lo ve y habla con él, ve que tiene una fe
firme, amén, en el Señor, y el gozo del Señor es su fortaleza. Todas las veces que hablo con él me dice: pastor, yo estoy listo. Yo estoy listo. Todas las noches le digo al Señor: yo estoy listo. Si a ti te place venirme a buscar, amén. Y en medio de su situación, inspira la vida de otros. A mí me inspiró el viernes ver los juveniles aquí, estar adorando al Señor. Me llenó el corazón ver a los juveniles bendiciendo al Señor, y entre ellos me llamó la atención la vida de un muchacho que se llama Andrés, juvenil de nuestra iglesia, que tuvo una pérdida, oiga, significativa en su vida 3-4 días antes, y verlo aquí frente en el altar, adorando, bendiciendo a Dios, exaltando a Dios. Qué lección extraordinaria, amén, de lo que hace Dios en la vida de la gente. A mí me inspira la vida del apóstol Pablo, un hombre, amados hermanos, de una sola pieza, que nunca pierde el norte en el camino, que desde el día que Dios le llamó y le habló de su ministerio y le habló de lo que tenía que pasar, que padecer, lo vivió, amados hermanos. Y cuando usted ve el listado de padecimientos que este hombre tiene, usted dice: a rayos, si yo me paso quejándome, si yo me paso diciendo yo no doy más, si yo me paso diciendo hasta aquí llegué, si yo me paso diciendo me vuelvo a Egipto, me vuelvo al mundo ante cualquier circunstancia. Y si a alguien le dieron palos en la vida, fue a Pablo. Y si alguien vivió menosprecio y circunstancias difíciles, fue él. Pero oiga, la frase extraordinaria que evocaban sus labios en los momentos de dificultad era: si vivo, para el Señor vivo, si muero, para el Señor muero. Mi vida es Cristo. El amor de Él me constriñe a seguir hacia adelante. Y esta segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, la comunidad de Corinto es un retrato de lo que es la vida de la iglesia en toda su historia. De hecho, Eugenio Jiménez decía: los de Corintios, que se parecen tanto a nosotros. Esta carta, o las cartas del apóstol Pablo a la comunidad de Corinto, son el testimonio de amor, de dedicación, de empeño, de entrega de un ministro del evangelio, que se esfuerza porque la iglesia logre alcanzar el sitial en el cual Dios quiere que esté. Cuando uno tiene la experiencia del llamado pastoral y Dios pone ovejas al cuidado de uno, la gran pregunta que uno tiene en la mente, amados hermanos, es: ¿podré yo llevar a estas ovejas, llevar a este cuerpo al lugar donde Dios quiere ponerles, y que logren alcanzar el plan máximo y el propósito de Dios para su vida? El deseo de un pastor es que la iglesia logre desarrollarse plenamente, que nada estorbe su crecimiento y desarrollo de la comunidad de fe, al punto que si el mismo pastor llega a ser impedimento para que la comunidad de fe logre alcanzar el proyecto de Dios, oiga, que Dios ponga otro, o que Dios haga como Él quiera. Cuando uno se adentra a lo que es la correspondencia de la comunidad de Corinto, se da cuenta de que Pablo amó a esta iglesia, que luchó arduamente para que nada ni nadie dañara el depósito del evangelio de Dios en la vida de ella, que el evangelio mantuviera la pureza, que la enseñanza bíblica no fuera adulterada, ni por modas, ni por tradiciones, ni por filosofías, ni por nada nuevo, aunque sonara agradable, amados hermanos, a los sentidos, que el evangelio mantenga su pureza y no sea cubierto por ropajes, amados hermanos, sociales, modernos, o de la comunidad en la cual se desenvuelve. Esos 18 meses que prácticamente resume Lucas en su documento bíblico, el libro de los Hechos, en el capítulo 18, versos del 1 al 17. Cuando llegó a Corinto, se alojó en casa de Priscila y Aquila y tuvo mucho éxito en su predicación en la sinagoga.
refuerzo, Timoteo y Silas. Llegaron de Macedonia y entonces se redobló el esfuerzo. Amados hermanos, si por algo nosotros estamos interesados y estamos desarrollando hoy un ministerio evangelístico y capacitando a la gente, es para que el esfuerzo se redoble y podamos alcanzar más vidas. No es para decir que tenemos un ministerio más. No es para decir meramente que nos hemos capacitado, es para que podamos ser, amados hermanos, efectivos y eficientes en la obra que Dios nos mandó a hacer. Pero tuvo gran oposición de la comunidad judía, al punto que tuvo que retirarse de la sinagoga, alojándose en la casa de un tal Justo. Y su conversión más fuerte fue la del moderador de la sinagoga, un tal Crispo. Mucha gente creyó y eran bautizados. Y aún en medio de esta persecución, dicen los textos del 9 al 10 de ese libro de los Hechos, de ese capítulo 18, que Pablo necesitó ser fortalecido y Dios le da una experiencia espiritual donde tiene una visión y el Señor le dice: Pablo, echa hacia adelante, yo tengo gente aquí, yo estoy contigo, y le impulsó. Porque si algo deben provocar las experiencias espirituales que nos da el Señor, es un impulso, una inspiración para que nosotros sigamos hacia adelante. No es para decir que tuvimos una experiencia extrasensorial, es para que esa experiencia nos diga: yo estoy contigo, estoy aquí, no estás solo, dale para adelante, sigue caminando, esfuérzate, sé valiente, yo vencí, tú vencerás. No hay razón para sentirse solo. Y en el año 52 después de Cristo llegó Galión como nuevo gobernador romano a Corinto. Era famoso porque era simpático y amable. Y los judíos, cuando vieron su carácter, trataron de aprovecharse de él y de que era nuevo. Y le trajeron a Pablo a juicio, acusándole de enseñar cosas contrarias a la ley de ellos. Pero Galión no le prestó la menor importancia. Le dijo: si eso son cuestiones de palabras, eso son cosas de ustedes, a mí no me vengan con sus tonterías. Los echó del tribunal. Y en el año 55, estando Pablo en Éfeso, recibe noticias de la gente de Corinto que las cosas no andaban bien. Es muy probable que la correspondencia de Pablo en la iglesia de Corinto no está colocada en orden cronológico en el Nuevo Testamento. Debemos tener presente que la colección de las cartas de Pablo no se hizo hasta el año 90 después de Cristo aproximadamente. Y muchas iglesias no tendrían más que una parte, escritas algunas hojas de papiro. Y al hacer la colección completa y colocarla en orden, tiene que haber sido una tarea muy difícil. Tratar de poner en orden cronológico la correspondencia de Corinto. Y algunos teólogos lo organizan de la siguiente manera: hubo una carta antes de Primera de Corinto. De hecho, Primera de Corintios capítulo 5 verso 9, Pablo os escribió una carta: que no os asociéis con los inmorales. Y está claro que se refiere a lo que se conoce como la carta previa. La carta que se ha perdido o se encuentra en algún lugar dentro de las cartas que nosotros conocemos. Algunos creen que la carta de Segunda de Corintios 6, 14, 7 al 1, es esta carta. Las cartas no estaban divididas en capítulos y en versículos. Los capítulos no se dividieron hasta el siglo XII y los versículos hasta el siglo XVI.
Así que se hacía más difícil poder poner en orden cronológico. Luego dice que llegó de los de Cloe, Esteban, Fortunato y Acaico. Tiene nombres ahí si quiere alguno para algún familiar. Y de la carta de la iglesia de Corinto a Pablo. Pablo escribe Primera de Corintios en contestación y la manda con Timoteo. Y la situación empeoró. Y Pablo hace una segunda visita personal a Corinto. Oiga, que es un fracaso. Un fracaso que dice el escrito bíblico que casi se le rompe el corazón. Cuando el ministro de Dios, amados hermanos, oiga, no es un asalariado o simplemente no es alguien que está pendiente a los beneficios, sino que entiende el plan y el llamamiento de Dios. Cualquier cosa que hace daño a la experiencia de la iglesia, a uno le rompe el corazón. Cuando uno hace un esfuerzo y uno trabaja para que la iglesia logre entender el plan y el proyecto de Dios, y en vez de ir para el norte, la gente va para el sur, a cualquiera se le rompe el corazón. En consecuencia, Pablo escribió lo que se conoce como la carta severa, que es casi seguro que se encuentra en los capítulos del 10 al 13 de Segunda de Corintios, y que Pablo la envió con Tito. Angustiado, esperando respuesta, se encuentra con Tito en Macedonia. Recibe la noticia de que todo está bien. Yo pienso que Pablo suspiró, respiró, exhaló y escribe entonces Segunda de Corintios del 1 al 9, lo que es la carta de la reconciliación. Los versos que hemos dado lectura nos muestran un apóstol Pablo con un corazón dolido por el rumbo que llevaba la iglesia de Corintio, quienes se habían dejado seducir por falsos maestros que estaban desvirtuando la enseñanza apostólica. Y no solo eso, hacían todo lo que estaba a su alcance para ensuciar la imagen y la reputación del apóstol Pablo. Estos hombres, a quienes Pablo llama los superapóstoles, los supersiervos, los siervos de la quinta unción, los siervos que están por encima de los demás, aquellos, oiga, que han alcanzado un conocimiento extrasensorial, menospreciaban a Pablo y se gloriaban de su poder e influencia. Este cambio brusco que tiene la carta de Segunda de Corintios, con tono de reconciliación del capítulo 1 al 9 y los capítulos del 10 al 13, son la carta severa. Para que esta carta tenga sentido cronológico, debemos leer primero del capítulo 10 al 13 y luego del 1 al 9. Había muchas acusaciones que se hacían del apóstol Pablo. Usted sabe que a Pablo, que cuando nosotros acá estudiamos la vida de él, decimos, oye, a Pablo no había quien le bebiera el caldo, a Pablo no había quien le pusiera un pie al frente. Esta gente se atrevía a decir de Pablo, Pablo es buche y pluma nomás. Pablo. Le acusaban de que, oiga, ser bastante atrevido cuando no estaba presente y de achantarse cuando se encontraba cara a cara. O sea, le estaban diciendo, tú eres un bocón, pero vente de frente, párateme al frente y dímelo frente a mí. La oración que hace Pablo es que no se le ponga en situación, oiga, de tratarlos personalmente, como él sabe que es muy capaz de hacerlo. ¿Se acuerda que a los muchachos le ponían una pajita y le decían, túmbame la pajita a ver si te atreves? Y echaban a los muchachos a pelear. Estaba diciendo por carta. Claro que puedes decir muchas cosas. Es como el problema que tenemos con el texteo, amados hermanos, que
que a través del texto la gente dice, oiga, puede decir tantas cosas y es muy fácil resolver las cosas de manera, oiga, electrónica a la distancia, porque aparentemente las letras no muestran lo que hay de sentimiento o cómo está el estado de ánimo de las personas. Es muy fácil engañarse con eso y es muy peligroso también. Porque hay palabras que a lo mejor usted puede decir sin sentido y el otro la puede entender de otra manera y puede provocar daño, aunque ese no sea el principio. Pero Pablo afirma que nunca dice nada por carta que no se atreve a decir personalmente. De la misma manera nosotros, amados hermanos, que utilizamos la tecnología, no podemos ser uno detrás de la pantalla del iPhone, del celular, de la tablet, de la computadora y ser otro en presencia de los hombres. Lo acusaban de tener una agenda personal y que sus motivos eran puramente humanos. La respuesta de Pablo es que tanto su conducta como su poder no venía de él, no venía de su intelecto, no venía de su capacidad, venía del Dios que lo había llamado, del Dios que lo había seleccionado, del Dios que lo impactó camino a Damasco y le dio un llamado santo, un llamado extraordinario. El poder no depende del intelecto de los hombres. Cuando los hombres se engrandecen o se vuelven soberbios, están echando a un lado la capacidad y el poder de Dios. Están echando a un lado la gracia de Dios y se están llenando de ellos mismos, creyendo que ellos son capaces de hacer las cosas que hacen. Cuando los hombres se hacen dueños de la posición de poder que por privilegio Dios les ha dado y echan a Dios a un lado, amados hermanos, están diciendo, yo puedo solo sin ti y lo que he hecho lo debo a mis capacidades. Pablo está diciendo, no soy yo. Los oponentes de Cristo, los oponentes de Pablo afirmaban que él no pertenecía a Cristo de la misma manera que ellos. Decían, él es un encubierto, él es un mercenario, él es un perseguidor que ha utilizado la iglesia, que ha utilizado la función apostólica para esconderse detrás de una piedad que es falsa. Él no es un verdadero creyente. Nosotros tenemos un conocimiento especial, más profundo. Miraban a Pablo por encima del hombro, presumían que su relación con Cristo, oiga, no era como la de ellos. Ellos estaban más elevados. Ellos tenían un conocimiento mejor. Ellos tenían un conocimiento mayor. Ellos estaban en una posición privilegiada como siervos de Dios. Pablo estaba out, pasado de moda. La versión del evangelio de él era anticuada. Él no conocía lo que ellos conocían. Hay que tener cuidado, amados hermanos. Porque cualquier movimiento o religión nueva que mueva a mirar por encima del hombro a los seguidores del Señor y a creerse, oiga, que nadie es mejor o que nadie es igual a ellos, sino que ellos son mejores, jamás será la verdadera fe cristiana. Porque en la fe cristiana todos estamos por debajo del hombro, del cuello para abajo. Solamente Cristo es la cabeza. Porque la vida cristiana, porque la experiencia de la fe, porque, amados hermanos, estar en las filas del evangelio no es otra cosa. La iglesia no es otra cosa que la compañía de los pecadores perdonados. Usted y yo somos parte de esa compañía. La compañía de los pecadores perdonados.
No importa el puesto social que tengas, no importa el lugar en el cual estés, por la capacidad económica, social, intelectual que tengas, no importa el rango militar que tengas, eres parte de la compañía de los pecadores perdonados por Dios. Y todos participamos de la sangre. Y todos tuvimos que postrarnos ante Él. Y todos tuvimos que pedir misericordia. Y todos tuvimos que bebernos las lágrimas delante de Dios y aceptar, oh amados hermanos, su gracia y su perdón. Cuando una persona se da cuenta, oiga, que es de esa compañía o que pertenece a ella, no le queda espacio para el orgullo. No le queda espacio para la arrogancia. No le queda espacio para quedar, hermanos, para sentirse por encima de los demás. Así que cuando alguien se levante en la experiencia de la fe y en la experiencia de comunidad y tenga ínfulas de ser mayor o de ser mejor, usted dígale, usted y yo somos parte de la compañía de los pecadores perdonados por Dios. Parece que los corintios habían llegado tan bajo como para ridiculizar a Pablo por su apariencia personal, su aspecto físico. Decían que era flojo y que no era un gran orador. No puedo dejar de mirarme ahí en la pantalla. Me veo más alto. Hablando de apariencia física. No me veo tan alto como Tito. Gracias a Dios que no está al lado mío porque pasa por encima de la pantalla. O tienen que echarnos bastante para atrás. Un documento antiguo llamado Los Hechos de Pablo y Tecla. Es un texto apócrifo, no es inspirado por Dios. Neotestamentario del siglo II, escrito en griego. Este documento hace referencia a la apariencia física de Pablo. Dice que era un hombre de baja estatura, tamaño medio, de poco pelo. De piernas torcidas, algo combadas, rodillas sobresalientes, entrecejo peludo, cejas unidas, narizón o de nariz prominente. Y amados hermanos, en una sociedad que llama o endiosa la figura del cuerpo, donde todo se ridiculiza, donde todo se reduce a la apariencia, tenemos que entender que en las filas, amados hermanos, de la fe cristiana, la apariencia es importante, pero es secundaria. La apariencia tiene una importancia, amados hermanos, pero no es lo más determinante ni importante. Pregúntele a David el día que se enfrentó a aquel gigantón bocón, aquel hombre grande, paladín, que tenía tanta fuerza, que tenía tanto poder, que su armadura, amados hermanos, es descrita como algo que un hombre normal no podía cargar. Aquel hombre que todo el ejército de Israel, a un Saúl que era bastante grande, le temía. Aquel David, un chamaquito insignificante, un muchachito, amados hermanos, pequeño, que cuando el gigante lo vio, lo menospreció, que cuando el gigante lo vio, se mofó de él. No es la apariencia física, no es lo que llevamos por fuera, es el espíritu que llevamos dentro. No es el vaso, sino el depósito que hay en él. Lo importante, amados hermanos, no te dejes intimidar por aquellos que solamente ven lo de afuera, porque la Escritura dice que Dios ve más profundo y Él ve tu corazón. Él ve más adentro. El día que Samuel, amados hermanos, fue ungido
parecido altos, el Señor los desechó. Porque no es la apariencia. El ejemplo de William Wilberforce, quien es conocido como el campeón de la liberación